El pacto de gracia. Muy queridos hermanos, podremos recordar que la meditación de la semana pasada trató del pacto de obras, en el cual el hombre por su desobediencia fue castigado por no cumplir con lo que Dios había establecido, quedando totalmente incapacitado para hacer algo por su salvación. Entonces, si alcanzaría la salvación, tendría que ser por la gracia de Dios. Con el fundamento del pacto de la redención, Dios estableció con el hombre un pacto llamado de gracia. El pacto de gracia es una nueva relación que Dios dispuso con la humanidad pecadora basada en los méritos de su Hijo Jesucristo. La relación se logra por la gracia de Dios, lo cual es un favor inmerecido que transforma al muerto por sus pecados en uno que vive en Cristo Jesús. Fue Dios quien desde la eternidad formuló este plan perfecto para que el hombre pudiera alcanzar salvación. El Padre, en comunión con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, tomaron la iniciativa de este pacto. La Trinidad se revela de manera amorosa y misericordiosa para perdonar a los hombres pecadores y restaurarlos a su comunión bendita. Dios establece el pacto y determina la relación en la cual el pecador elegido en Cristo se mantendrá para Él. En tal sentido, podemos pensar que el pacto es aquel convenio de gracia entre Dios y los pecadores elegidos en Cristo, por el cual Dios da al pecador todas las bendiciones de la salvación. El pecador, por su parte, recibe a Dios y sus dones inmerecidos solamente por la fe. La palabra de Dios aconseja lo siguiente: conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, y es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así lo dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Por lo tanto, las misericordias de Dios las reciben los que lo veneran y en Él confían. El Salmo 103, 17 y 18 nos asegura que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y de los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Visto así, podemos entender el pacto como un convenio en el cual Dios garantiza las promesas de la salvación a todos los que en Él confían. En este sentido, podremos comprender que Dios lo estableció con los creyentes y asimismo con su descendencia. Hechos 2:39 nos dice que la promesa ha sido para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos que están lejos, a quienes llamará el Señor nuestro Dios. Hay algunas promesas y requisitos en este pacto de gracia. Es importante saber que todo pacto tiene dos partes. Ofrece privilegios, pero también impone obligaciones. Pues en el pacto de gracia hay promesas y demandas. Las promesas. Hay una promesa principal en este pacto, que incluye otros ofrecimientos. La promesa principal la hace Dios a su pueblo con estas palabras: yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es un pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Esto está en Génesis 17:7. El autor de Hebreos, en el capítulo 8, versículo 10, repite la promesa escrita en Jeremías capítulo 31, versículo 33, que nos dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré,
y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. La gracia que Dios nuestro Señor nos da incluye otras promesas, tales como ser bendecidos durante nuestra vida terrenal, la justificación de los pecados por medio de Cristo Jesús y la de la glorificación final en la vida eterna. La Biblia nos dice en Tito 3, versículo 7, que seremos justificados por su gracia y vendremos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y Santiago 2:5 nos recuerda: amados hermanos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a quienes le aman? Las demandas del pacto. El pacto de gracia no requiere obra alguna del hombre con el fin de obtener méritos. El requisito que Dios nos pide es que aceptemos por la fe en Jesucristo el pacto y sus promesas, y que sostenidos por su Santo Espíritu podamos vivir la vida que Él nos ofrece y que desde el comienzo de esta nueva vida nos consagremos a Dios en una nueva obediencia. Al cumplir esta demanda del pacto, el hombre se coloca en el lugar en el cual Dios le impartirá las bendiciones prometidas. Debemos saber también que el pacto tiene algunas características. El pacto de gracia es un pacto gratuito de principio a fin porque es fruto y manifestación de la gracia de Dios con los pecadores. También es un convenio eterno e inviolable en el cual Dios siempre permanece fiel aun cuando los hombres lo quebranten. Es un pacto particular, puesto que aún en el sentido más amplio solo incluye a los elegidos del Señor. El Nuevo Testamento lo refiere como un pacto universal. Esto se debe al hecho de que no está limitado solo al pueblo de Israel, sino que abarca también a los gentiles. Gálatas 3:8 nos dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Este pacto se caracteriza por su unidad y porque la promesa esencial siempre es la misma. Y de manera importante recordemos que el mediador también siempre es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así nos dice el libro de Hebreos 13:8. Reitero, y conviene recordar que el pacto es a la vez condicional e incondicional. Es condicional porque depende del ejercicio de la fe solamente en Dios y confiando en los méritos de Jesucristo. Gálatas 3, versículos 6 y 7 dicen: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y es incondicional porque no se funda en los méritos que el hombre pueda lograr. El pacto de obras difería del pacto de gracia por el hecho de que Dios nos dio a su Hijo como mediador. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Así lo afirma la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Queridos hermanos, demos gracias a Dios por su gracia, porque en ella nos promete, y sabemos que Él cumple, que será propicio a nuestras injusticias, y que nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Así lo dice Hechos 8:12. Y porque en Jesús nos ha dado un fiador de un mejor pacto. Hebreos 7:22. Solamente así podremos encontrar la paz tan anhelada que Él nos ofrece. La gloria sea nuestro Dios. Soy Héctor González, quien les envía un caluroso saludo a nombre de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. Hasta la próxima.